Durante la lección de esta semana vamos a descubrir cómo la misión de Dios se cumple en nuestros días. Acompáñanos a descubrir quiénes son los instrumentos de Dios en el siglo XXI que cumplen la misión de Dios, los discípulos modernos y la misión de Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Soy Patti Marrufo, secretaria ejecutiva de la Conferencia del Sureste de California. El propósito de este momento es estudiar juntos la Biblia y crear un sentido de comunidad. Le agradecemos al pastor Guillermo Quirós y al pastor Enrique Báez por dirigir nuestro estudio. En esta lección veremos cómo Dios está cumpliendo el deseo de estar con su pueblo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está queriendo estar cerca de sus hijos e hijas. El cumplimiento más grande es cuando Jesús vino a la tierra y se hizo un ser humano como nosotros. ¡Qué buenas noticias! Les recuerdo que cada jueves viene una actividad para que la pongamos en práctica. Le hablaré más de esto al final de la presentación. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. La actividad de la evangelización en el Antiguo Testamento inicia con una pregunta: ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Este se considera el primer viaje misionero de Dios a esta tierra. Con esta pregunta, Dios inicia su incansable búsqueda por los pecadores. Dios echa aquí las bases para el ambicioso programa de salvación de todos los seres humanos. De acuerdo al testimonio de las Sagradas Escrituras, Dios fue el primero en anunciar el tema de la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Observemos que no mucho tiempo después de la declaración de Génesis 3:15 se detecta en la Biblia otra pincelada de una intención misional de parte de Dios. Set se convierte en el primer ser humano en participar en la evangelización. De acuerdo a Génesis 4:26, revela que con él los hombres empezaron a invocar y a predicar el nombre de Jehová. Cuando él caminaba hacia Sodoma, vino a la tienda de Abraham y confirmó su relación con el patriarca. Génesis 18:1 y 33. El viaje tenía un doble propósito: anunciar a Abraham y a Sara que el hijo de la promesa nacería en el transcurso de un año. Pero también quería comprobar Dios si la maldad de Sodoma era tan grande como lo sugerían los clamores que le llegaban. Génesis 18:21. El viaje misionero por excelencia de parte de Dios fue la encarnación de su Hijo. Jesús se contextualizó y entró en nuestro espacio, en nuestro tiempo y en una cultura humana con propósito de misión. Las evidencias sugieren que la historia de la misión de Dios rige toda la Biblia, desde la crisis de la humanidad en Génesis hasta la restauración de la sanidad de las naciones en Apocalipsis 21 y 22. Las caminatas misioneras de Dios llegaron a ser el eje central y el mensaje de la Biblia. Considera esto: cuando Adán y Eva entraron en su peor crisis en su historia, Dios no quedó indiferente ante este hecho. Se levantó de su trono, hizo un viaje
transgaláctico para hacerse presente en la vida de sus hijos mientras enfrentaban la peor crisis de su historia. Esto es buena noticia para ti. Si estás pasando un momento de crisis, estás pasando la noche más oscura de tu vida, yo tengo buenas noticias para ti. Dios no es indiferente frente a tu dolor, frente a tu tragedia, frente a tu crisis. Él también se hace presente en tu vida. La palabra de Dios nos dice que el Dios Trino trabaja. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Pastor, ¿cuándo comenzó el plan misionero de Dios? Recuerdo solamente los conceptos de 3 versículos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y Pablo en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo comenzó Dios con su plan misionero? Como ya nosotros señalamos, el plan misionero de Dios está atado a su creación. Es decir, Dios es un Dios de misión, Dios es un Dios de creación, Dios es un Dios de salvación. Así que en el acto de la creación el plan de Dios se ejecuta. Y es interesante que aun cuando ocurre ese acto creador de nuestro Dios, esos pasajes que usted citó, pastor, comenzando por Efesios 1:4, que fuimos escogidos, ¿verdad?, en Él desde antes de la fundación del mundo, en otras palabras, desde antes de la creación. Y claro, otro pasaje que alude a estas ideas es Apocalipsis 13:8, del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso, claro, nos lleva a un punto antes de la creación y a un punto, por supuesto, antes de la entrada del pecado. Ya Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habían diseñado un plan de salvación o de rescate si el ser humano se apartaba de sus caminos. Así que nosotros fuimos escogidos en Él. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo fui escogido. Usted, pastor, fue escogido. Así que cuando pensamos en ese Dios que salva, ese Dios que crea, ese Dios misionero, Él tiene un plan para ti, Él tiene un plan para mí, para que todos podamos experimentar su salvación. Muy bien, pastor, gracias. A través de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo con la misión en su corazón y un corazón lleno de misión. Hechos 9:15 nos dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Segunda de Corintios 5:20 nos dice también, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pastor, 2 palabras muy interesantes, instrumento escogido y embajadores en nombre de Cristo. Ayúdenos, por favor. Claro, esto, pastor, nos conecta con el pasaje que usted mencionó anteriormente en Juan, cuando Jesús menciona a sus discípulos, paz como me envió el Padre, así también yo os envío. Y claro, en el texto original griego hay 2 verbos que se utilizan, ¿verdad? Uno que nosotros conocemos porque la palabra apóstol viene de ese verbo griego y el otro es pempo, que también significa enviar. De forma interesante, el apóstol, alguien que era enviado con la autoridad de quien lo envía. Entonces, aunque hay matices que diferencian estos verbos, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que son sinónimos de la forma que se utilizan a lo largo del Evangelio de Juan. Pero lo importante es que podamos entender, Dios nos envía con su autoridad. Y en el marco de ese pasaje que hoy nosotros llamamos la Gran Comisión en Mateo 28, es interesante que antes de Jesús dar la orden, vayan y hagan discípulos, Él enfatiza toda autoridad,
todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Así que cuando nosotros vamos y llevamos el mensaje de salvación, estamos yendo no con nuestra autoridad, no con nuestra imagen, estamos yendo con la autoridad de Dios, porque Él es el que nos ha comisionado. De ahí que cuando nosotros participamos, ejercitamos, practicamos, hacemos la obra misionera, llevamos el mensaje de salvación, si la gente te rechaza, no es a ti que estás rechazando, no es el mensaje per se, estás rechazando al que te envió, porque el que te envió es el Dios que salva, el Dios misionero, el Dios que redime. Cuando usted menciona, pastor, el versículo de Mateo 28, que conocemos como la Gran Comisión, me parece que debemos tomar un tiempo para resaltar lo que realmente el verso o estos versículos nos indican. Usamos el verbo id como el centro de la comisión, cuando realmente, y usted nos puede explicar, realmente el imperativo o la orden está en otra frase. Ayúdeme, por favor, pastor. Nosotros aquí tenemos una construcción, ¿verdad?, que en el texto griego es muy identificada, no solamente por teólogos o gramáticos, sino que ya es de común conocimiento. Nosotros tenemos, ¿verdad?, en la expresión, leo el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Lo interesante es que a nivel de gramática es importante señalar esto. En toda cláusula, en toda oración, un verbo finito, un verbo imperativo, como es en este caso, el verbo principal en este versículo es hacer discípulos. Es decir, al ir a ser discípulos. Y eso es importante que podamos entenderlo porque todos los verbos que nosotros vemos que continúan bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y nosotros sabemos que en el texto original son participios que en sí dependen del verbo principal, que es hacer discípulos. En otras palabras, nosotros hacemos discípulos cuando enseñamos, cuando bautizamos, cuando modelamos, pero el acto, el mandato, la comisión que Dios nos ha dado es hacer discípulos, es invertir tiempo, es enseñar a una persona, es modelar a una persona, es mostrar el camino de la salvación a una persona. Y todo eso ocurre en un intercambio en el cual tú compartes el mensaje que has recibido y esa persona es modelada siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, pastor, no predicamos, no presentamos un mensaje para que la gente nos siga a nosotros. Todos somos seguidores de Jesús. Todos hemos sido invitados a tomar la cruz y seguirle a Él. De ahí que nosotros presentamos un mensaje que dirige a la persona a aquel que murió en la cruz por nosotros, que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Y tristemente, pastor y hermano que nos escuchas, hermana, como iglesias hemos hecho las cosas un poquito diferente o muy diferentes. El término discípulo aparece en el Nuevo Testamento aproximadamente 269 veces y el término cristiano solamente se usa 3 veces. Pero en la programación de tu iglesia, en la programación de nuestras iglesias, ¿cómo podemos cambiar el concepto de misión en lugar de estar formando o añadiendo miembros y hacer discípulos? ¿Cómo podemos, pastor, qué pasos debemos seguir personalmente y como iglesia para dejar yo de ser un miembro de iglesia y convertirme en un discípulo de Jesús? ¿Y por qué debemos obedecer el mandato del Señor Jesús de hacer discípulos? Mira, nosotros podemos usar muchas analogías, pero pastor, cuando venimos a Jesús, recibimos el mensaje, creemos en Él, somos bautizados, tú y yo hemos sido escogidos para salvación y ahora tenemos una comisión y es llevar un mensaje. Si yo únicamente me mantengo como un miembro sentado en una banca de la iglesia y solamente, ¿verdad?, estoy engordando mi vida espiritual, fortaleciéndome cada culto que yo vengo y me olvido de la parte innata de lo que significa ser un discípulo de Jesús.
Tú y yo fuimos llamados a ser no solo un miembro de iglesia, sino un discípulo de Jesús. Y al nosotros ser discípulos de Cristo, vamos a entender la comisión como parte innata, como parte del ADN de lo que somos. Porque todo verdadero discípulo, menciona una cita, ¿verdad?, que se encuentra el deseo de toda la gente, todo verdadero cristiano nace como un discípulo, es decir, tú y yo nacemos como parte del cuerpo de Cristo, somos comisionados y es parte de nuestra vivencia. De ahí que si yo solo como, pastor, es también lo que ocurre. Si tú solo come y no haces ejercicio, vas a engordar. En otras palabras, parte de tu crecimiento espiritual tiene que ver con el ejercicio de hacer discípulos, el ejercicio de compartir tu fe, de que tú pienses. De manera personal, yo puedo citar como una idea. Yo no nací en un hogar cristiano o adventista, pero una vez yo llegué a ser el primer miembro adventista de mi familia, yo entendí que había una comisión que comenzaba en casa, con mis padres, con mis hermanos. Y gracias a Dios, todos mis hermanos, al igual que mis padres, han sido bautizados en la iglesia adventista del séptimo día. Y cada persona que viene a Jesús es comisionado a llevar este mensaje. Y tú tienes que comenzar con los de casa y continuar con los vecinos, con los amigos, con los familiares. Pero todos tenemos el privilegio de testificar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si como iglesia no estamos siguiendo esta indicación y nos concentramos en una larga lista de programas y actividades, estamos fallando en cumplir la misión. Entretener al miembro de iglesia nos ayuda a que el miembro de iglesia olvide la misión. Todos y cada uno de los programas de nuestras iglesias deben estar enfocados para llevar a cabo y cumplir la misión de Dios. Pastor, hablamos de la misión de Dios. ¿Dónde hacemos la misión? ¿Qué significa vayan a todas las naciones, me van a ser testigos? Y se habla también que hay Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, donde me toca hacer la misión de Dios. Donde tú estás, tú haces la misión. Y claro, el texto está hablando no solo un aspecto geográfico, pastor, porque como yo señalé anteriormente, cuando yo fui bautizado en la iglesia adventista, yo entendí, yo no podía ir físicamente a Jerusalén para entonces. Yo no tenía la posibilidad de visitar Medio Oriente o de ir a África o de ir a cualquier otro lugar que con frecuencia soñamos hacer misiones. El hogar, tu casa, es el primer campo misionero. Amén. Cuando tú recibes a Jesús y el resto de tu familia todavía no conoce de ese Cristo, es un privilegio que tú y yo tenemos de compartir con ellos el amor de Dios, ese mensaje de salvación. Así que eso es Jerusalén, pastor, en una aplicación práctica para cada creyente. Tu hogar, si tú eres un padre, si tú eres un esposo, una esposa, tu compañero no conoce de Jesús, ese es tu primer campo misionero. Tus hijos que no están en la fe, ese es tu primer campo misionero. Y debemos de procurar presentar a Jesús en su hermosura, de tal manera que ellos puedan conocer a ese Cristo que nosotros hemos conocido. Entonces yo puedo mencionar, pastor, analógicamente, que así Samaria pueden ser mis vecinos. Personas que hemos compartido por años posiblemente y de repente yo tengo el privilegio de conocer a Jesús. Ellos tienen la oportunidad de escuchar mi testimonio, de conocer de esa fe que yo he encontrado en Cristo. Y de manera similar, yo puedo extender Judea hasta el fin del mundo, los amigos, los conocidos, los compañeros de trabajo, con la gente que yo comparto. En otras palabras, cada persona con la cual yo me encuentro es un ser humano por el cual Jesús murió y es mi privilegio compartir con él o ella el mensaje, la salvación que hemos encontrado en Cristo. Entonces, pastor, podemos decir, Jerusalén, los que tienes cerca. Así es. Judea y Samaria, los que están medio cerca y medio alejados de nosotros. Y podemos decir, hasta lo último de la tierra, los que están lejos. Quiero compartir contigo, hermano y hermana y pastor, dos citas de la inspiración que concluyen nuestra lección de una manera hermosa. Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado
el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos podemos ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Todos los miembros de la iglesia deben participar activamente en la obra misionera donde quiera se establezca una iglesia. Querido pastor, querido hermano, querida hermana, aprendamos a través de las historias de la Biblia más del corazón misionero de Dios. Y al sentarme cada día a los pies de mi Maestro Jesús, por su gracia y por su amor, llegar a ser un discípulo que dice, aquí estoy, envíame a mí, y ser un testigo fiel del amor transformador de mi Dios a los que están cerca, los que no están tan cerca y los que están alejados de mí. Esto es Escuela Sabática al Punto. Nuestro desafío es que oremos todos los días de esta semana por la comunidad donde vivimos. Dios nos ha colocado allí por una razón. Y el desafío avanzado es que usted investigue la demografía de su zona. ¿Qué tipo de gente vive en su alrededor? ¿Su trasfondo étnico, religioso? ¿Hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos? Pida a Dios que le muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos. Estamos contentos porque nos han acompañado hoy. Gracias al pastor Quirós y Báez por su contribución a nuestro estudio. Lo animamos a compartir nuestro canal con otras personas. Nos vemos el próximo sábado.